La existencia de la prensa resulta indisoluble de la imprenta. Los antecedentes de esta última pudieran ser de fecha tan remota como 1784 si fuera posible validar documentalmente la existencia de un taller de impresión, propiedad del venezolano José Pizarro Jardín, a quien se le atribuye la publicación de un folleto describiendo la utilidad del ferrocarril. Si se toma en cuenta que no fue sino hasta 1830 que circula el primer tren entre Liverpool y Manchester y en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, de ser ciertos, tanto la fecha como el documento, se estaría en presencia de un antecedente de extremo valor que se anticipa en casi 50 años al desarrollo de este vehículo, a escasos 15 años de inventarse la aplicación de la máquina de vapor. De la obra escrita por el doctor Israel Morinel Rendón se extrae una valiosa compilación sobre la imprenta en Matanzas. Se ha citado por error como la primera edición debidamente documentada y conocida en Matanzas el periódico El Patriota, y así lo afirmaron tanto Pedro José Guitera como Pedro Antonio Alfonso, criterio que argumenta en contrario Francisco Jimeno cuando prueba ser el diario de Matanzas, salido de la imprenta de José Camero en 1813, la primera de las obras impresas en la ciudad. El Patriota sería el tercer periódico de la localidad editado por la imprenta de José Manuel Marrero en 1814. Con anterioridad, los avisos del gobierno impresos en La Habana se fijaban en tablillas en lugares públicos como la Plaza de Armas. Todo el auge de publicaciones periódicas tuvo su antecedente en la libertad de prensa e impresión amparada por la Constitución de Cádiz. Mientras este instrumento legislativo estuvo en vigor, se disfrutó de cierto grado de liberalismo que incitó el movimiento periodístico, entonces en vías de su ulterior desarrollo. En 1814 la Constitución fue abolida, luego de 2 escasos años de existencia, y se restableció el régimen absoluto de Fernando VII, con lo cual regresó el proyecto de liberalidad que se había iniciado con tan promisorio comienzo. En 1821 reaparece otra etapa de libertad de prensa al restablecerse la Constitución española de 1820. Para Matanzas es el momento de dar a luz nuevos diarios. Para 1821 se editan 3 periódicos salidos de la imprenta La Constancia de Juan Justo Jiménez y en 1822 otros 2, uno de ellos La Gaceta de Matanzas, en la cual colaboró el poeta José María Heredia. La fecha marca los inicios tempranos de un despegue económico que se irá deslindando del café para tomar el azúcar como el principal de los renglones económicos de una ciudad que medio siglo después será estimada como la segunda de Cuba. En 1823 el norteamericano Thomas Kitt funda una imprenta y publica en ella el prospecto de la Gaceta de Matanzas, a lo que sigue la Gaceta del Gobierno de Matanzas y el Redactor Mercantil. Hasta ese momento, la prensa se reduce a noticias locales, intereses mercantiles diversos, anuncios y disposiciones oficiales. El momento cumbre de la imprenta matancera se produce en 1828 cuando sale a la luz el periódico La Aurora, un documento de extraordinario valor documental que permite hoy reconstruir la vida cotidiana de Matanzas hasta los finales del siglo XIX. La Aurora, con su formato elegante y sus tipos de impresión, desterró el recuerdo de la tipografía deficiente y las malas tintas de los cotidianos precedentes. Se consideró no solo el mejor de los periódicos de la época, sino el príncipe de los periódicos cubanos. La Aurora incluyó en sus páginas un proyecto cultural que no desdeñó la poesía y la crónica, con noticias llegadas de ultramar, tarifas y precios de la mercancía, barcos que arribaban al puerto y su tipo de carga, artículos de fondo, anuncios del comercio y cierto toque de elegante humor. De inmediato logró amplia aceptación. En 1829, 2 editores, Ambrosio José González y Perdomo y José Antonio Martínez de Velasco, sacaron de nuevo el Diario de Matanzas, en el que también colaboró Heredia. La inclusión de la poesía como un tema complementario a la noticia propiamente dicha se hace evidente en la publicación de El Pensamiento, del editor Tiburcio Campo, y en la cual el malogrado bardo Gabriel de la Concepción Plácido mostró sus primeros versos. Campos fundó más tarde La Siempre Viva, donde el poeta se desempeñó como tipógrafo.
Este sería el comienzo de un sostenido avance cultural que contribuyó tanto al periodismo como al cultivo de las bellas letras. Aunque la publicación de libros de autores matanceros no se incluye en esta etapa de despegue, al nacimiento de la prensa y sus facilidades se sumaron importantes figuras de la vida cultural de Matanzas. La primera hoja propiamente literaria es la Guirnalda y a su aparición sigue el Yumurí. En 1847, con una economía mucho más consolidada en la ciudad, sigue el Aguinaldo Matancero fundado por Miguel de Teurs Tolón y Luis Victoriano Betancourt. Un periódico que contó con figuras del ámbito literario y poético, tales como José Jacinto Milanés, Félix Tanco Posmelier y los hermanos Guiteras, entre otros. La relación pormenorizada de periódicos salidos de las imprentas matanceras ya suma para la primera mitad del siglo XIX la cifra de 24 ediciones. Número significativo si se tiene en cuenta que solo han transcurrido 38 años desde que aparece la primera publicación. En 1850 apareció la singular revista teatral matancera representativa del acontecer en el mundo de la escena, considerada con justicia uno de los cimientos del futuro teatro moderno. Pasada la mitad de la centuria se experimenta un notable crecimiento publicitario con figuras de la talla de Emilio Blanchet y Domingo del Monte. En este decenio previo a 1860, en 1857, la Aurora se fusiona con el Yumurí para circular como la Aurora del Yumurí, nombre que otra publicación pretenderá rescatar en los primeros años del siglo siguiente. De 1850 a 1860 tiene lugar una década llena de importantes acontecimientos que ya invaden el terreno político. Los cubanos comienzan a organizarse para dar fin al dominio colonial, aun cuando la prensa o la literatura que se produjera en la ciudad no fuera sino una continuidad del estado de gobierno o al menos una manera de soportarlo sin agredir directamente al estamento oficial, por más que en el fondo estuvieran fermentando las semillas del levantamiento armado de 1868. El 17 de febrero de 1860, en ocasión de inaugurarse el Liceo Artístico y Literario de Matanzas, Rafael del Villar declaró a la ciudad como la Atenas de Cuba, sobrenombre que de suyo la definía en la vocación literaria y cultural de sus ciudadanos. Es en este lapso posterior a 1850 que se comienzan a publicar traducciones, sobre todo de importantes obras de autores franceses cuya influencia en cultura, moda y costumbre fue de marcada importancia en Matanzas y donde además estaban asentadas familias de origen galo, muchas de ellas llegadas a la ciudad en los albores del siglo XIX vinculadas al cultivo del café. Con estas traducciones llegó una etapa de ilustración porque, si bien no era el hábito de la mujer la lectura de libros, el periódico sí era un vehículo de información que podía suplir con efectividad la carencia de textos, por lo general de procedencia foránea. Las familias de hábitos culturales tenían en mucho aprecio poseer bibliotecas de autores extranjeros. La diversidad de publicaciones fue notable entre 1860 y los años siguientes, tanto en propósitos como en formato. La Estudiantina, La Siempre Viva, Variedades, Ecos del Bosque, Boletín del Recreo, el Boletín Telegráfico, El Bombero, El Heraldo y El Periquito, primer impreso dedicado a los niños, son una breve muestra de ello. Luego de concluida la guerra, en 1878, reaparece el Liceo, mientras el Partido Liberal Autonomista funda el Diario de Matanzas, un órgano de corte e intención política. En 1881 aparece el Trueno, representativo del grupo de matanceros inconformes con la situación colonial, aun cuando el gobierno tuviera por entendida una paz que para los cubanos era imposible de aceptar. El investigador Adolfo Dollero identifica esta época como de elementos escasos por cuanto tanto la imprenta como la prensa eran actividades mal pagadas o simplemente no retribuidas. El propio historiador José Mauricio Quintero debió asumir de su bolsillo la publicación de sus memorias, lo cual dio por resultado una edición limitada a pocos ejemplares impresos por fascículos. Salvo lo que prensa se refiere, la edición de libros de autores matanceros es muy escasa o nula, de modo que el vehículo más conveniente siguió siendo la prensa periódica. Una revisión de los nombres de los autores en los años previos a la guerra del 95 muestra a quienes luego se alzaron en armas o estuvieron comprometidos con la causa de la independencia, como lo fue Bonifacio Virne.
De 1890 a 1899, conflicto bélico incluido, aparece La Mañana del propio Virne, La Tarde y la revista de Artes y Letras de Manuel de los Santos Carballo, Julián del Casal, Carlos Pi Urbach, Guillermo Suayer, Sanguilí, Álvaro de la Iglesia, Nicanor González, Enrique Piñeiro, Nicolás Heredia, Otreyes, son destacados en esta etapa. El siglo lo cierra La Voz de Matanza, fundado por Fernando Romero y Fajardo. Durante el largo lapso de 88 años, los impresos se acomodan a los progresos que en el mundo se operan en materia de tipografía. Estaban lejos los tiempos de ediciones en las cuales faltaba el detalle estético y la elegancia del diseño y tipos. El periodo republicano se caracteriza por la toma de partido, según las diferentes corrientes políticas, entre los moderados, los liberales y los conservadores, con no pocos y fatales enfrentamientos entre las fracciones en pugna más allá del campo de batalla que se libraban desde la hoja de papel impresa. Aparecen el Republicano, el Jején, el Yucayo, el Imparcial, la Nueva Aurora otra vez, la Aurora del Yumurí en nueva versión y el Correo de Matanzas. Hay nombres imprescindibles en este lapso como Fernando Yes, Félix Casas, Rodolfo Echemendía, Alberto Riera, Manolo Jarquín, Agustín Acosta, Américo Alvarado, Medardo Vitier, Hugo Ania, Alberto Lobio y Andrés de Piedra Bueno. A partir de 1959, el papel de la imprenta fue fundamental para toda la nación como instrumento de divulgación, educación y cultura. Junto al órgano provincial Girón se crea la editorial provincial Matanzas y reaparece la revista homónima, y así comienzan a publicarse obras de autores matanceros y se suma la prestigiosa casa editorial Vigía para crear un espacio autóctono que recoge lo mejor de la intelectualidad del territorio y cuya obra ha merecido el reconocimiento de toda Cuba y del mundo. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.